Movimiento rectilíneo uniforme. La definición de este movimiento es el desplazamiento de un cuerpo en una línea recta con velocidad constante y aceleración nula, es decir, cero. Recordemos que el concepto de aceleración implica un cambio en la velocidad. ¿Por qué se denomina movimiento rectilíneo uniforme? Movimiento porque es el desplazamiento de un cuerpo de una posición inicial a una posición final. Rectilíneo porque se hace en una línea recta y uniforme porque alguna de sus características no cambia, permanece constante, es fija. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Inicialmente recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. La segunda característica es que la velocidad no cambia, es constante. Y en consecuencia la aceleración, es decir, el cambio en la velocidad es nula. Es decir, no hay, es igual a cero. Entonces, miremos cómo son las gráficas de este movimiento. Tenemos esta línea recta que va a representar, donde vamos a representar los desplazamientos que realice un cuerpo. Entonces, vamos a suponer inicialmente que un cuerpo se encuentra ubicado en una referencia igual a 0, ¿sí? Y que se va a desplazar hacia la derecha, va a tener un desplazamiento hacia la derecha y en 3 segundos se va a ubicar acá, en este punto. Entonces, con base en las características dice que recorre distancias en intervalos de tiempo iguales. Entonces, ¿cómo vamos a graficar la posición en función del tiempo? Entonces, en un plano cartesiano, en el eje Y, que es el eje de las ordenadas, vamos a representar los diferentes desplazamientos del cuerpo, y en el eje X, el eje de las abscisas, vamos a representar el tiempo que va transcurriendo a medida que el cuerpo se va desplazando. Entonces, parte del reposo. El cuerpo está ubicado acá, que es el punto de referencia. Cuando ha transcurrido un segundo, entonces el cuerpo se ha desplazado 1 metro. Al siguiente segundo ya el desplazamiento será de 2 metros y en el siguiente segundo estará ubicado en 3 metros. Y simplemente, entonces, unimos los puntos y observamos que nos da una línea recta. La ecuación de una línea recta, recordemos, es y igual a mx más b, donde m es la pendiente, es decir, la inclinación de la recta, y b es el intercepto de la recta sobre el eje y. Entonces, miremos aquí qué viene siendo la pendiente. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente en una gráfica? La pendiente en una gráfica la vamos a llamar m y simplemente se calcula de la siguiente forma. Tomamos dos puntos, un punto inicial en x y un punto inicial en y. Entonces la ecuación es punto final en y menos punto inicial en y dividido x final en y menos x inicial en x. De esta forma se halla la pendiente o inclinación de una línea en una determinada gráfica. Siempre las pendientes en una gráfica me representa alguna magnitud física. Miremos en este ejemplo esa pendiente que nos representa, entonces vamos a calcularla. La pendiente entonces la vamos a calcular. Observen que la recta empieza en 0 y termina en este punto. Entonces 0 podría ser el punto inicial en y 3 el punto final en y. Entonces sería 3 menos 0
Arriba tenemos las unidades de metros. Y en el eje X tenemos, este sería, miren, el punto final, o sea, serían 3 segundos menos 0 segundos. Y al efectuar la operación tenemos que 3 dividido 3 nos da una pendiente de 1 metro sobre segundo. Entonces, ¿qué me representa la pendiente en esta gráfica? La pendiente en esta gráfica me representa la velocidad. Miren, la velocidad es una magnitud física que se da en metros sobre segundo. Entonces la magnitud física que me representa es la velocidad. Y entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación para el MRU, la ecuación de la posición? Observen que en el eje Y estamos representando los desplazamientos. Entonces, colocamos simplemente, miren, X es igual. ¿La pendiente qué es? Ya vimos que la pendiente es la velocidad. Entonces, la velocidad multiplicado por el eje X, estamos representando los tiempos que van transcurriendo. Entonces, por el tiempo más, en este caso, el intercepto es igual a 0. Entonces podemos decir que la posición final es igual a la velocidad por tiempo más una posición inicial. La vamos a representar como x sub 0. Y esta es la ecuación que nos permite calcular los desplazamientos en el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante.